Venezuela en la encrucijada hemisférica. La segunda visita del general Donovan. El plan de 3 fases y la reconfiguración del poder tras la intervención de EEU. Factual y sin concesiones sobre los acontecimientos que están redefiniendo la relación entre Venezuela y la política exterior de Estados Unidos. En su más reciente cobertura audiovisual, el canal profundiza en las secuelas políticas, militares y económicas de la visita del general Francis L. Donovan a Caracas, así como en el avance del controvertido Plan de 3 fases, impulsado por el presidente Donald Trump tras la intervención militar estadounidense de 2025-2026. Esta nota periodística extensa replica el tono urgente y analítico del canal, integrando cronologías detalladas, contexto de videos previos y proyecciones geopolíticas para ofrecer una lectura exhaustiva que supera holgadamente los 10 minutos. El foco no es únicamente lo ocurrido, sino lo que está en juego para Venezuela, para la región y para la propia arquitectura de poder hemisférico. Una segunda visita que confirma la tutela estratégica. El 24 de febrero de 2026, el Comando Sur de Estados Unidos confirmó oficialmente que el general Donovan regresará en las próximas semanas a Venezuela. El anuncio, difundido a través de la Embajada estadounidense en Caracas, deja en claro que la visita del 18 de febrero no fue un gesto aislado, sino el inicio de un involucramiento sostenido y directo de Washington en la transición venezolana. ¿Sabe quién está en problema ahora? Los que crean que la amnistía contempla delitos futuros. Durante su primer viaje, Donovan sostuvo reuniones clave con la presidenta interina Delcy Rodríguez, el ministro del Interior Diosdado Cabello y el ministro de Defensa Vladimir Padrino López. Según el comunicado diplomático, el objetivo fue evaluar la seguridad de instalaciones estadounidenses, revisar protocolos frente a amenazas residuales y sentar las bases operativas del plan de 3 fases. La embajada de EEUU subrayó que estas reuniones apuntan a una Venezuela libre, segura y próspera, una frase cuidadosamente diseñada para el consumo regional, pero que también evidencia la narrativa de legitimación política que Washington intenta construir tras la intervención. La noticia va a ser que Diosdado está amenazando a la gente. No, yo no estoy amenazando a la gente, estoy haciendo un favor. Porque alguien pudiera estar confundido, y decir, yo de aquí para adelante puedo hacer lo que me dé la gana. Del asalto del 3 de enero al nuevo orden político. La confirmación de una segunda visita de Donovan se produce en un contexto marcado por uno de los episodios más drásticos de la historia venezolana reciente. La captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, durante un operativo conjunto de fuerzas especiales estadounidenses en Caracas y zonas aledañas. La operación fue el desenlace de una escalada iniciada semanas antes. Cierre del espacio aéreo el 29 de noviembre de 2025. Incautaciones de cargamentos petroleros desde el USS Gerald R. Ford y el bloqueo naval impuesto el 17 de diciembre. Washington justificó cada paso como parte de una estrategia integral contra el narcotráfico, el terrorismo y el contrabando de crudo. La caída de Maduro no dio paso a un gobierno opositor tradicional, sino a un interinato encabezado por Delcy Rodríguez, avalado por el Tribunal Supremo de Justicia, bajo una interpretación controvertida del artículo 233 constitucional. Este detalle es clave. Estados Unidos optó por el pragmatismo institucional antes que por una ruptura total con las estructuras del chavismo. El plan de 3 fases. Arquitectura del nuevo vínculo. 5. El plan de 3 fases, delineado públicamente por el secretario de Estado Marco Rubio en enero de 2026, se ha convertido en la hoja de ruta que condiciona cada paso del proceso venezolano. Tiene que estar dándole vuelta a la cabeza como la exorcista, ¿no? Ya lo adelantaba la presidenta Delcy Rodríguez. Existen planes y conspiraciones muy cercanas aquí porque el extremismo no ha abandonado sus intenciones. Fase 1. Estabilización inmediata. El objetivo central es evitar un colapso institucional tras la salida de Maduro. Incluye el control estricto de sanciones sobre PDVSA, el aislamiento de sectores considerados hostiles
y operaciones militares selectivas contra remanentes chavistas armados. Trump ha advertido públicamente que habrá nuevas acciones si figuras como Cabello o Padrino López no cooperan. El principal instrumento de presión sigue siendo el bloqueo naval, que según cifras del Comando Sur, hundió más de 30 embarcaciones vinculadas al narcotráfico, con más de 100 bajas. Fase 2. Recuperación económica controlada. Esta etapa busca reactivar la economía venezolana bajo parámetros favorables a Washington. Se prioriza el acceso de empresas estadounidenses como Chevron y Exxon al sector petrolero, la repatriación de 31 toneladas de oro retenidas en el Banco de Inglaterra y la privatización parcial de campos estratégicos. El Fondo Monetario Internacional estima que la producción podría subir de 500.000 a 800.000 barriles diarios en 2026, compensando parcialmente la contracción del PIB del 25% registrada en 2025. Fase 3. Transición política supervisada. La fase más sensible contempla elecciones en 2027, bajo supervisión de la Organización de los Estados Americanos y observadores estadounidenses. Washington, sin embargo, ha evitado respaldar de inmediato a líderes opositores como María Corina Machado, privilegiando la estabilidad del interinato chavista. Delcy Rodríguez. Equilibrio precario entre dos mundos. La presidenta interina enfrenta una tensión constante. Por un lado, necesita la cooperación de EEU para estabilizar el país. Por otro, debe contener a una base chavista que percibe la intervención como una humillación histórica. Rodríguez confirmó sus encuentros con Donovan a través de la red X, hablando de diálogo constructivo y liberando a un número limitado de presos políticos como gesto de distensión. Al mismo tiempo, repite en actos internos que Venezuela no se subordina a ninguna potencia, un mensaje dirigido a preservar cohesión dentro del PSV. Las secuelas militares. Control territorial incompleto. 4. Aunque la estructura central del poder chavista fue desmantelada, persisten focos de inestabilidad. Disidencias de las FARC y del ELN mantienen presencia en Apure y el Orinoco, controlando economías ilegales heredadas del caos institucional. El Comando Sur, con un presupuesto anual cercano a los $1.200 millones, ha redirigido recursos hacia la vigilancia del Caribe y el entrenamiento futuro de fuerzas venezolanas. En 2025 incautó más de 50 toneladas de cocaína, reduciendo en un 40% el uso de la ruta venezolana, según la Drug Enforcement Administration. Economía, migración y efectos sociales. El bloqueo naval colapsó exportaciones en un 70%, pero también contribuyó a frenar la hiperinflación. La promesa de estabilidad ha impulsado el retorno de unos 500.000 migrantes, revirtiendo parcialmente años de éxodo masivo. En Colombia, que alberga más de 2,5 millones de venezolanos, se planifican retornos voluntarios asistidos. En NEUU, el fin del TPS para unos 300.000 venezolanos introduce una nueva presión migratoria inversa, especialmente en comunidades de Florida y Texas. Reacciones internacionales. Un hemisferio dividido, China e Irán, condenaron la intervención y suspendieron compras de crudo con descuento. Rusia retiró a la mayoría de sus asesores militares. En contraste, varios gobiernos latinoamericanos celebraron el debilitamiento del chavismo, aunque con cautela ante la creciente influencia estadounidense. La Corte Penal Internacional investiga denuncias de ejecuciones extrajudiciales y daños colaterales, especialmente en comunidades pesqueras. Trump ha desestimado las críticas, calificando la operación como necesaria para la seguridad hemisférica. Escenarios hacia 2027. Estabilidad condicionada. Analistas internacionales, incluidos medios como BBC Mundo, manejan 3 escenarios. Continuidad chavista pragmática bajo tutela externa, deterioro caótico por resistencia armada, transición democrática gradual, con fuerte alineación a Washington. El éxito del proceso dependerá del desarme efectivo, de auditorías anticorrupción en PDVSA, donde se investigan desvíos por más de $2.000 millones, y de elecciones creíbles.
Conclusión. Un giro histórico con costos estratégicos. La anunciada segunda visita del general Donovan consolida un hecho innegable. Venezuela atraviesa una transición inédita, marcada por una presencia estadounidense sin precedentes en tiempos recientes. Para Trump, el petróleo venezolano y la reducción del narcotráfico son activos políticos clave, rumbo a las elecciones de medio término de 2026. Para América Latina, el escenario promete mayor seguridad, pero a costa de una autonomía regional más limitada. Estados Unidos al día enmarca este proceso como un punto de inflexión histórico, cuyos efectos se sentirán mucho más allá de Caracas, desde Bogotá hasta la frontera sur de Estados Unidos. El desenlace, aún abierto, definirá el mapa geopolítico del hemisferio en la próxima década.